¿Cómo obtener el cálculo del IVA con Factum? Primero debemos determinar cuál es el débito fiscal o el monto pagadero a partir de nuestras ventas mensuales. En otras palabras, el IVA o el monto que debemos de pagar por ese impuesto a Hacienda. El segundo paso es determinar cuál es nuestro crédito fiscal o el monto que podemos descontar de ese IVA a partir de las compras o de los gastos mensuales que hemos tenido y en cuyas facturas ya hemos pagado un porcentaje del IVA. Algo interesante que debemos de recordar siempre es que para poder hacer este descuento de este IVA debemos de llevar anteriormente un proceso de recepción de facturas, de gastos o de compras. Para Factum es muy sencillo hacerlo y tenemos dos formas de realizar este proceso. Vamos a verlo uno a uno. El primero es yendo de manera manual al correo a donde nos llegan las facturas y descargando el archivo XML. Una vez que lo hemos descargado, nos dirigimos a la carpeta de descargas y ubicamos el documento. Luego nos vamos a la opción recepción de Factum y le damos un clic al botón crear. Seleccionamos el archivo en la carpeta donde se descargó, le damos doble clic, podemos verlo precargado aquí, pero para poder revisar el archivo le damos un clic al botón cargar y observamos el documento con todos sus datos. Una vez que lo vemos en la pantalla, tenemos varias opciones que tomar. Por ejemplo, dentro de las resoluciones que podemos por las que podemos optar están aceptado, podemos aceptar parcialmente el documento o incluso rechazarlo. En nuestro caso vamos a aceptarlo. Luego también podemos ligar este gasto o esta compra a algún código de actividad en específico. Y por último, la condición del impuesto. Si nosotros decidimos enviarlo sin condición, nuestro contador tendrá que hacer los cálculos respectivos más tarde. En este caso vamos a tomar la opción generar crédito IVA. Eso sí, debemos de darle un clic al botón calcular y el sistema automáticamente nos acomoda los montos de acuerdo a la opción que elegimos. Una vez que ya lo tenemos todo lleno, toda la información llena, le damos al botón enviar. Más adelante vamos a explicar cada una de esas opciones que aparecen ahí con respecto al crédito o al impuesto. Y esa es la forma en la que recepcionamos nuestras facturas de manera manual. Sin embargo, hay otra forma un poco más automatizada. Precisamente, eh, podemos configurar el correo exclusivo que tengamos para las facturas para que este correo cada vez que llegue una factura reenvíe una copia de la misma a nuestra dirección recepción@factum.com. Esto él lo hará de manera automática, así que nosotros no tenemos que preocuparnos por subir ninguna factura. Simple y sencillamente, cuando estemos una vez a la semana, una vez al día, de acuerdo a la periodicidad que usted quiera utilizar, nada más nos dirigimos a la opción recepción y vamos a ver que el botoncito naranja va a decir la cantidad de facturas que hay pendientes de recepcionar. En este caso hay 13 facturas. Vamos a darle un clic al botón naranja y vamos a escoger la opción
que dice importar. Luego de que le damos importar, debemos definir si la factura queremos aceptarla parcialmente o rechazarla. Una vez que escogemos la opción, igual podemos ligarlo al código de la actividad y debemos definir si es un gasto para efectos de la clasificación de la declaración D151. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, revisando con la lupa la factura. Aquí podemos ver el PDF de la factura y determinar si es un gasto o una compra. En este caso, observamos que es un servicio de restaurante, entonces es un gasto que debemos de definir como tal y podríamos dejarlo como una compra. Después, en cuanto a la condición del impuesto, como dijimos anteriormente, ustedes pueden enviar todas sus facturas sin condición, que no hay ningún problema, porque el resto de las opciones son, como ya mencionamos, opcionales. Valga la redundancia. Vamos a explicar un poquito qué significa cada una de estas y cómo se manejan. En el caso de la opción sin condición, usted escoge la opción sin condición y le envía la factura a Hacienda sin ninguna complicación. Si decidiera tomar la opción genera crédito IVA, debe saber que una vez que le da al botón calcular, el resultado se refleja en la casilla impuesto a acreditar y, como podemos observar, es el total del impuesto de la factura, mientras que en la casilla gasto aplicable quedará en cero. Por otro lado, si decide escoger la opción genera crédito parcial del IVA, cuando usted le dé calcular, no verá ningún resultado en ninguna de las dos casillas, ni en impuesto a acreditar ni en la casilla gasto aplicable, ya que se espera que sea usted quien defina los montos de acuerdo a sus cálculos o criterios. En la opción que sigue, bienes de capital, el cálculo por defecto requerirá de un valor que va de 0 a 100 y que será el valor porcentual que se aplicará al monto total del impuesto y se verá reflejado en la casilla impuesto a acreditar y la casilla gasto aplicable quedará en cero. Esto, si decidiera tomar esta opción, su contador tiene que darle el porcentaje que debe de aplicar en esta casilla. La siguiente opción es gasto corriente no genera IVA. Al darle calcular por defecto, reflejará el monto total del impuesto en la casilla gasto aplicable, mientras que en la casilla impuesto a acreditar quedará en cero. Y por último, la opción proporcionalidad. De hecho, esta opción es la que Factum recomienda, debido a algunas recomendaciones que nos ha hecho también el Ministerio de Hacienda. Aquí el cálculo requerirá de un valor igual que una de las opciones anteriores de 0 a 100 y que se aplicará al monto total del impuesto como resultado en la casilla impuesto a acreditar. Por ejemplo, si yo le pongo un 100% y le doy calcular, en la casilla impuesto a acreditar, en la casilla impuesto a acreditar quedará todo el impuesto al que podemos o tenemos derecho a acreditarnos, mientras que el gasto aplicable quedará en cero. Pero si le damos un 80% de factor y lo calculamos, el 100% se divide en ambas casillas. El 80 quedará en el impuesto a acreditar y el 20 restante en el gasto aplicable. Esta, como mencionamos anteriormente, es la opción que recomendamos nosotros. Esta casualmente la vamos a dejar con un 100%. Vamos a calcular y por último le vamos a dar aplicar acciones. Le decimos que sí y el sistema se encarga de enviar este documento a Hacienda y debemos de tener presente siempre que los documentos, como dice acá la información, pueden durar varios minutos antes de aparecer en la pantalla de facturas recepcionadas. ¿Qué sería esta?
Sin embargo, ya la podemos ver aquí. Para saber el estado de la factura, solo le podemos darle un clic aquí donde dice enviado y el sistema nos refleja la resolución de Hacienda con respecto a esa factura. Pero, ¿qué pasa con esas facturas que son de gastos y que pertenecen a emisores de factura que no están obligados a, a darnos factura electrónica? Por ejemplo, la gente que está con régimen simplificado. Pensemos en una soda en la que comimos o almorzamos y que a la hora de pagar nos dieron un papelito en vez de una factura electrónica. Bueno, Factum tiene una opción para que podamos realizar una factura de gastos o de compras y, y podamos respaldar ese gasto que hicimos en esa compra, en la cual no nos dieron factura electrónica. Para hacer esto es imprescindible tres cosas. Primero, debemos de ir a mantenimientos, productos o servicios y crear un servicio para esa factura. En este caso yo ya tengo uno creado, que es este de acá, y que utilizaré para facturas de comida que haya yo pagado en proveedores que sean del régimen simplificado. El segundo paso es dirigirnos a la opción recepción y esta vez es tomar la opción que dice proveedores. Aquí vamos a crear con los datos de la factura en papel un perfil para el proveedor que vamos a utilizar a la hora de hacer la factura. ¿Okay? En este caso yo ya tengo una por acá que vamos a utilizar. Y por último, el tercer paso es, nuevamente en recepción, dirigirnos a la opción facturas de compra. Ahora que estamos en el listado de facturas de compra, procedemos a hacer la factura normalmente, como hacemos una factura de ventas. Le damos al botón crear, escogemos el nombre de nuestro proveedor, el servicio que vamos a facturar, en este caso servicio de alimentación, le damos al botón agregar producto y le damos al botón que es un lapicito para modificar el precio. En este caso vamos a hacer una factura de 7.500 colones. Le damos a aceptar. Y por último, le damos al botón que dice facturar. Esperamos la resolución de Hacienda. Vemos que está rechazado, pero no se preocupen por esto. Podemos volver a hacerla de nuevo. Facturas de compra. Crear. Escogemos el nombre de nuestro proveedor. El servicio. Le damos a agregar. Le ponemos nuevamente el monto. Aceptamos y facturamos. Revisamos nuevamente el estado y ahora sí, ya nos quedó aceptada la factura por Hacienda. Recordemos que estas facturas no es necesario recepcionarlas porque ya las estamos realizando y enviando a Hacienda y Hacienda nos está devolviendo una respuesta o una resolución con respecto a ese documento. Así que no es necesario recepcionarlas como las facturas que sí nos envían nuestros proveedores reales que hacen facturas electrónicas. Muy bien. Enseguida, entonces, ya que tenemos la información de lo facturado, la información de lo recibido y la información de las facturas de compra que hemos realizado, procedemos entonces a ir a la parte de reportes y buscamos una opción que dice exportar documentos. Una vez que estamos en la pantalla que dice exportar documentos, definimos el rango de fecha que queremos descargar. En mi caso,
vamos a descargar la información que hemos recopilado del 1 del 8 al 27 del 8. También es importante definir el tipo de documento, si es factura, si es tiquete, si es factura de compra, recepciones, notas de crédito, etcétera. En nuestro caso, vamos a utilizar lo que son las facturas de compra y las recepciones. Entonces, una vez que definimos el tipo de documento, en este caso primero facturas, vamos a ver que abajo tenemos tres opciones. La primera, que es la opción web, que nos permite ver la información en pantalla. La segunda, que es el botón para descargar la información de la facturación en un archivo de Excel, el cual podemos enviar a nuestro contador. Y la tercera opción, y esto es para contadores que utilicen el sistema SV Conta. Este reporte es especial para ellos para que lo puedan cargar y generar todos los asientos. Pero en nuestro caso vamos a darle un clic al botón que dice Excel. ¿Ok? Entonces aquí abajo vemos que ya fue descargado el Excel de las facturas. Ahora buscamos las facturas de compras y le damos al botón Excel nuevamente. Y por último, a la opción recepciones. Y le damos al botón nuevamente Excel. Ya una vez que hemos descargado todo, tenemos la información para enviarle a nuestro contador. En este caso tenemos el Excel con el total de las facturas que hemos hecho y podemos ver que en la casilla o en la columna total IVA, el total de lo que le debemos a Hacienda por el impuesto del valor agregado serían 64,881. Claro que a esto tenemos que rebajarle, entonces lo que hemos eh, facturado en las facturas de compra, que serían 3,250 colones, y también debemos de rebajarle las recepciones, que sería un monto de 18,850. Entonces, básicamente deberíamos de sumar 18,850 de las recepciones, 3,250 de las facturas de compra y rebajárselo al monto de la facturación para saber cuál es el monto del IVA que le debemos a Hacienda. Básicamente, este es el proceso que debemos de llevar a cabo para ayudarnos a entender un poquito de cuál es el crédito y cuál es el débito fiscal que tenemos. Espero que les haya servido mucho este video y estamos para servirles.